Todo parece indicar que la administración en Egipto se ha cansado de Israel, pero esto es algo bastante preocupante. A los israelíes no les conviene perder precisamente esta buena relación que tienen con Egipto. No solamente eso, aparentemente ahora Egipto está trabajando muy de cerca con la causa palestina, que tiene que ver entonces que Egipto haya decidido rechazar coordinar con Israel el cruce de Rafah por una escalada que ellos han calificado como inaceptable. Vamos a comentarlo. Egipto ha dicho este sábado que rechaza coordinar con Israel algún tipo de tareas en el cruce fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza y la península egipcia del Sinaí. Esto en protesta a la escalada israelí inaceptable que se está viviendo en este momento en el sur de Gaza. La decisión de Egipto llega después de que el ejército israelí tomara el control a principios de esta semana del lado palestino del paso fronterizo, por donde ingresaban la mayor parte de la ayuda humanitaria a los habitantes de la franja. Egipto se negó a coordinar con Israel respecto al cruce de Rafah debido a la inaceptable escalada israelí. Terminaron diciendo fuentes egipcias de alto nivel citadas por el canal de televisión egipcia Al Qaeda News. Esto lo que llama la atención es que, para que se entienda, esta está próxima a los organismos de inteligencia del país norteafricano. Es decir, que llega pues de unas fuentes bastante confiables. Apuntaron que el Cairo responsabilizó también a Israel del deterioro de la situación en Gaza, en particular la situación humanitaria. Además, le han advertido a Tel Aviv contra las repercusiones de su continuo control sobre el cruce de Rafah. El gobierno egipcio, mediador clave entre Israel y Hamás, junto con Qatar y Estados Unidos, ha terminado reafirmando, sin embargo, que sus contactos no han cesado para mantener el curso de las negociaciones para una tregua en Gaza y evitar una escalada. Esto según las mismas fuentes anónimas. Las relaciones entre Egipto e Israel, que se firmaron en la paz en 1979, se han visto enfriadas por la guerra y el asedio israelí en Gaza, que dejó alrededor de 35.000 fallecidos y causó el desplazamiento de otros centenares de miles de gazatíes, en su mayoría que se estaban hacinando en Rafah. Desde el inicio del conflicto en la guerra en octubre pasado, las autoridades egipcias han insistido en que mantienen abierto el lado egipcio del cruce para la entrada de ayuda en la franja y salida de enfermos y civiles heridos, así como palestinos con doble nacionalidad y, por qué no, también los propios extranjeros. Sin embargo, esta situación en la cual Israel ha empezado a tomar medidas incluso contra el propio Egipto o incluso a agredir su soberanía, por así decirlo, no le ha sentado nada bien a precisamente los egipcios. Ahora, el ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, ha mantenido el día viernes una serie de contactos con sus homólogos de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido para poder avisar de las catástrofes humanitarias que se están viviendo lastimosamente como repercusión a las medidas de Israel, de la operación israelí pues en Gaza. Ahora se habla de las consecuencias para poder estabilizar y la seguridad de la región. Lo que llama la atención es que para muchos expertos el escenario que se está viviendo en Gaza es bastante preocupante, porque se hablan de números altísimos para poder básicamente ejecutar algún tipo de ayuda, por así decirlo, masiva a la franja de Gaza. Ya no estamos hablando de la ayuda humanitaria que sencillamente ha sido bloqueada por Israel, sino un intento de reconstruir todo lo que ha sucedido en Gaza. Algunos han calculado aproximadamente unos 50.000 millones de dólares, mientras que otros expertos empiezan a preguntarse de dónde se va a sacar este dinero. Lo que llama la atención es que, a pesar de todo este complicado escenario y de un Egipto que se ha cansado de lo que están haciendo en Israel, precisamente la administración de Benjamín Netanyahu ha dicho que estarían dispuestos a liberar a unos 800 presos palestinos por 40 rehenes, según han informado diferentes medios, lo cual no garantiza realmente que se esté ejecutando una estrategia a favor de la franja de Gaza, sino para algunos una medida completamente electoral, o al menos para intentar mejorar la imagen de Benjamín Netanyahu frente a su propio pueblo.
Egipto, como sabemos, es un mediador clave en el conflicto en Oriente Medio, pero ellos han decidido tomar precisamente su propia estrategia y su propia tribuna, su propia, por así decirlo, coalición, y es una apoyando completamente la causa palestina. Vamos a explicar esto. Egipto ha decidido aplaudir como histórico el voto el día viernes de 143 de los 193 miembros de la ONU en apoyo a la integración de Palestina en las Naciones Unidas. Esto como un estado de pleno derecho, y ha considerado que llega en una fase delicada. Lo que llama la atención es que el propio Ministerio de Exteriores egipcio, en un comunicado, ha dicho que es un reconocimiento de los derechos de un pueblo que ha sufrido durante más de 7 décadas de ocupación y lleva en una etapa delicada que atraviesa la causa palestina con ataques israelíes sin precedentes contra el pueblo palestino y sus derechos. Él ha instado a que todos los países que aún no han tomado la decisión de responder al Estado palestino avancen para dar este paso importante y sobre todo fundamental. Pidió asimismo que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y los influyentes actores internacionales terminen abordando con responsabilidad la peligrosa situación en Gaza, especialmente en la ciudad de Rafah, expuesta a diferentes y graves riesgos humanitarios por el control israelí de los cruces y de la prevención del flujo de ayuda humanitaria. Esto lo hemos contado en anteriores videos. Israel decidió bloquear la ayuda humanitaria que llega a toda la franja de Gaza. Y claro, esto precisamente por trabajar directo con lo que es la zona de Rafah, y es que el pase fronterizo era la única forma en la cual a cuentagotas llegaba un poquito de ayuda humanitaria. Por último, el Ministerio de Exterior de Egipto ha insistido sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos en favor de la solución de 2 estados y del establecimiento de un estado palestino independiente sobre la frontera de 1967, con su capital en Jerusalén Este, ciudad ocupada ese año precisamente por Israel. Una abrumadora mayoría de 143 miembros de los 193 de la ONU volvió a pedir el día viernes en la Asamblea General reconsiderar la integración de Palestina como un estado de pleno derecho, una decisión que compete al Consejo de Seguridad, donde obviamente Estados Unidos tiene el famoso derecho a veto y que para muchos expertos va a terminar ejecutándose por más de que se haya hecho esta resolución. Solo 9 países votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría y la República Checa. 25 se abstuvieron en esta resolución que fue copatrocinada, y es importante ver quiénes lo impulsan: España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de 70 países. La resolución aprobada por la Asamblea concede, como hemos comentado en anteriores videos, además de a Palestina, nuevas competencias que superan su estatus de Estado observador no miembro y que definen su participación en la Asamblea General, pero especifica que no va a contar con derecho a voto ni podrá presentarse candidata a los organismos de las Naciones Unidas, que sería básicamente lo último que le faltaría al pueblo palestino para ser un miembro de pleno Estado dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.